aunque habíamos conversado telefónicamente, al actual ciudadano ilustre, Fernando Frontán. ¿Qué tal? Que arrancó con Esta Boca es Mía hace muchos años. Mi quinta temporada. No quiero pasar factura a nadie, ni que me rindan honores, pero sí es una gran alegría volver al canal y volver a Esta Boca es Mía. Hoy como panelista invitado. Un placer tenerte aquí. Un gusto, un gusto. Y a quien se incorpora al equipo, que también supo estar, Virginia Cáceres. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Es muy lindo siempre volver a esta casa. Bueno, yo lamento que en esta casa la cosa sea hacerlos debatir. Pero de eso se trata. Y vaya que el tema con el que vamos a arrancar está generando muchísima, pero muchísima polémica. Es como una repetición o un déjà vu de cada vez que el Uruguay tiene que tomar posición sobre asuntos de otros países. Venezuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ahora, por estos días, el tema es Gaza. Claro, es tomar posición sobre si está bien o está mal Israel, si está bien o está mal Hamás. Originalmente, la cosa tenía entendido que era tomar posición por, de alguna manera, señalar lo que está pasando con los niños en Gaza, lo que está pasando con los civiles en Gaza. Pero no hay manera, evidentemente, de encontrar un camino medio que deje conforme a todos. Algunos entienden que las posturas son antisemitas o de lo contrario, y por ende proterroristas, o al revés. Esta cosa viene muy complicada y lamentablemente si lo miramos de afuera, miren la ridiculez, peleándonos acá por cómo nos posicionamos frente a un tema donde se está muriendo gente y niños. En fin, repasemos cuáles han sido las posturas hasta el momento de los partidos políticos, porque después muy distinto es la posición del gobierno. El gobierno no tiene que representar a un partido político, ¿ah? Sino a todo el país. Por eso es mucho más delicado el comunicado del gobierno, lo que nos va a representar a todos. Repasemos primero los sectores, los partidos políticos. ¿Qué decían? A ver. En un comunicado publicado este martes, el Frente Amplio hizo un llamamiento a la militancia y al pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. El planteo generó cuestionamientos del Comité Central Israelita, de la organización Benaverit y del Partido Colorado. En la mañana del jueves, el Partido Nacional también emitió una declaración. El Partido Nacional manifiesta su profunda preocupación por la escalada de violencia en la Franja de Gaza, expresa su solidaridad con las víctimas del conflicto, sean israelíes o palestinas, reafirmando su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la convivencia entre los pueblos, dice la declaración del Partido Nacional. También condena lo que llama actos de terrorismo perpetrados por Hamás y respalda los esfuerzos diplomáticos que buscan el cese al fuego duradero y una solución política al conflicto. Expresamos nuestro apoyo y cercanía a la comunidad israelí en Uruguay, que sufre con angustia los ataques a su nación, así como a nuestra solidaridad con todas las víctimas del terrorismo, dice el texto. Claro, y de la otra orilla dicen, ¿por qué no se cuestionó con la misma vehemencia el ataque terrorista espantoso de Hamás, que fue quien origina de alguna manera esta situación actual? Bueno, y así vamos. Ahora vamos a repasar cuál es el comunicado más oficial, el del gobierno propiamente dicho, porque incluso el propio Orsi se desmarca un poco de lo que el Frente Amplio o estos llamados a manifestaciones están planteando, ¿no? Pero primero me gustaría una opinión de cada uno de ustedes. Fernanda, arrancamos contigo. La posición de tu partido, por ejemplo. Sí, la posición de... Yo acá no estoy a nombre del Partido Nacional, hablo a título nombre personal. Personal. Yo me pregunto qué buscan cualquiera de los partidos a la hora de las comunicaciones. De elaborar estos comunicados. Más allá de que digo, comparto el contenido del comunicado del Partido Nacional, lo que hay de fondo, que es a miles de kilómetros, que nos queda lejano, que es un episodio más que dramático para el mundo, en donde hay un montón de víctimas inocentes. Yo no puedo creer que la política uruguaya en serio lo quiera traer en términos de cuestiones político-partidarias. La verdad me parece que nos queda tan lejos. Digo, hay situaciones que de verdad son urgentes. Digo, yo coincido con que el camino obviamente es la solución política, pacífica,
el alto al fuego, las medidas humanitarias que se cumplan, que se liberen a los rehenes. ¿Qué tiene que venir a hacer acá los comunicados de los partidos políticos? ¿Colabora? O por lo menos que me respondan eso. Capaz que se quieren manifestar. Bueno, ¿colabora o resta? Por ahora yo no he visto en qué colabora. No he visto en qué suma. Los gurises, los problemas no se solucionan con comunicados y con palabras. Yo no sé si esto no agrega más problemas. Digo, más allá de que lo que esté pasando allá... ¿Esto qué? Se mantienen cambiados. Los comunicados, ¿cuál es la guerra que se está dando en Uruguay? Bien. ¿Cuál es el debate que se está dando en Uruguay? ¿En qué término? Digo, ni siquiera se está debatiendo el tema porque de fondo. estabas por entrar en lo que podría generar o abonar más odio. Eso está esa línea es la que sigue, por ejemplo, el comunicado del Partido Colorado, con respecto al comunicado del Frente Amplio, no del gobierno. Insisto en mantener la diferencia, ¿no? Virginia, sobre el comunicado del Partido Colorado. Esa diferencia que vos marcás es fundamental para plantearse en el escenario, ¿no? Porque yo creo que en algún punto el comunicado del partido político Frente Amplio complica y complejiza la mirada y la posición del gobierno nacional, en la que hoy el presidente tuvo que salir a desmarcarse públicamente. Ahora lo vamos a repasar lo que dijo al mediodía. Y creo que hay que ser cuidadoso en esto de qué tipo de discursos se fomentan. Porque hay una línea muy finita. Hay un espacio en donde todos nosotros tratamos de ser racionales y de entender que es un conflicto muy complejo en sus dimensiones, que por supuesto hay una dimensión humanitaria que hay que cuidar y hay que respetar, pero que también hay una situación que se extiende desde hace muchísimos años y que tiene ribetes y componentes políticos, religiosos y filosóficos que hacen que sea mucho más compleja, y que desde un partido político se pretenda generar, bueno, una manifestación o incentivar a la gente que salga a hacer protestas públicas en pos o en contra de una u otra posición, creo que puede ser algo que a nosotros como uruguayos no nos ayude en mantener, primero, una posición del gobierno institucional, y segundo, en mantener un espíritu que ha sido el de siempre de Uruguay, que es respetar el derecho internacional y que los conflictos internacionales se diriman en ese espacio. Me parece que el tema de un comunicado para un lado, un comunicado para otro y que eso tenga la difusión que tiene no ayuda. Coincido con Fernanda que no debería ser una guerra de comunicados y menos una guerra de comunicados entre partidos políticos. Por otro lado, tampoco se han difundido voces disidentes dentro de la comunidad judía. Solamente lo que se ha dicho es lo que dijo la embajada, lo que dijo la Beneverit. No se dijo lo que dijo Siklowski, no se dijo lo que dicen los judíos progresistas, no se dice nada de eso. Solamente se elige decir lo que puede generar algún chisporroteo. ¿A qué nos tendríamos que atener? A lo que dice el país, a lo que dice el comunicado oficial, que eso es lo que nos representa a los uruguayos y a las uruguayas. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos creer que se quedó corto, no, y discutamos sobre eso si es que queremos discutir sobre eso, pero esa es la posición oficial del país. Lo que después hagan los partidos políticos o la politiquería que hagan los partidos políticos respecto a uno, hablar del comunicado de otro, y yo en el mío puse los rehenes y vos en el tuyo no pusiste los rehenes. Somos grandes, ya todos sabemos que Hamás es una organización terrorista y que tiene que liberar los rehenes. Eso lo sabemos todos y no está en discusión y se condenó cuando se tuvo que condenar. Y también sabemos que lo que está haciendo el Estado de Israel, que no es el pueblo judío, el Estado de Israel no es el pueblo judío. Acá los palestinos están siendo víctimas de algo horroroso, pero el pueblo de Israel también está siendo víctima de algo horroroso. Y no están todos de acuerdo con ir a bombardear y a reventar y masacrar hospitales, como la palabra que usó Lubetkin, que creo que es correcta, porque se está haciendo una masacre. Entonces tendríamos que tener todas las voces, atenernos al comunicado de Cancillería y seguir por esa línea y ver cómo se puede contribuir para una solución que claramente es la solución de los dos estados. No sabemos si eso algún día va a poder pasar, pero por lo menos tengamos confianza y tengamos la mira puesta ahí. Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Tengo que enmarcarlo en el tono de un dilema ético. Y los dilemas éticos nunca se resuelven entre lo bueno y lo malo. Siempre se resuelven entre lo malo y lo menos malo. La libertad de expresión y la libertad de los partidos políticos, haya ellos y exprésense. A mí no me incomoda los comunicados.
Sí me preocupa o me interesa qué dice oficialmente el Poder Ejecutivo que nos representa a todos. Y con las declaraciones del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores, dedito para arriba. El tema aquí también tenemos que verlo en números, ¿no? Jamás terrorismo en una zona de Gaza que ha sido disputada, que hay un problema complejísimo entre si existe un Estado o existen dos o existe ninguno. Pero jamás, como terroristas, secuestran 251 personas, de las cuales, en toda esta represalia que después hizo el gobierno del presidente Netanyahu, que no es el pueblo israelí. No, y que de hecho la tiene bastante complicada. De hecho, rato, ¿no? eso ha generado, en un periodo de casi 2 años, de 54.650 muertes, de las cuales un 31% son niños. Y de las cuales los ataques... Entonces, hay una desproporción significativa que uno no puede dejar de tener en cuenta. Y ante eso, no. De hecho, ha habido liberados... Qué horrible, ¿no? Hablamos Ha de habido, números y son vidas humanas, pero permíteme, sí. Victoria, porque también en este proceso han habido liberados 148, de los cuales de esos 148, 8 han sido muertos, 8 han recuperado el ejército israelí y hay 56 rehenes. El tema es la desproporción. Y yo creo que aquí está que es el ejercicio del poder con la excusa. Entonces, yo no soy indiferente como un ciudadano del mundo a situaciones de tanta desproporción. No puedo estarlo. Si manifiesto o no manifiesto, si lo pongo en un discurso o no lo pongo en un discurso, la paz es acción. La paz no es discurso. Porque tanto puede servir para condenar a uno como para condenar a otro. Pero ¿cuál es la paz herramienta que acción. tiene la comunidad internacional? Bueno, la Lo comunidad discursivo, internacional... la presión, ¿cómo se ejerce? Bueno, pero la Todo libre humanitario, expresión... por ejemplo, dijo Bueno, la Sánchez. ayuda humanitaria ha sido prohibida por el gobierno de ese que yo no logro terminar de Netanyahu. nombrar. Netanyahu. Qué raro que tenga... Sí, tengo dificultades de pronunciar algunos nombres porque no ando bien en los idiomas. Pero el gran tema aquí es que ha sido prohibida la entrada. El Uruguay quiere ofrecer leche en polvo, quiere llevar arroz, y otros países también lo han hecho desde el principio de este conflicto. El punto acá es de qué lado. Y el pueblo, si se quiere manifestar, que se manifieste. Sí, en el mundo se ha manifestado. Connie Hughes, ¿qué opinamos? Un mamarracho el comunicado del Frente, sí, mostrando una faceta muy preocupante de los nuevos, de las nuevas mayorías en la izquierda gubernamental en el Uruguay. Primero, estamos hablando de un... ¿Qué aspecto? ¿A qué te Primera, refieres? ¿Qué matices bueno, estás advirtiendo? toda la redacción, cuando uno lee la historia de quienes votaron y cómo la cosa, quién fue la iniciativa, las bases. Es decir, un departamento que se basa... El comunicado es del secretariado. Sí, el comunicado es del secretariado, pero quien, por ejemplo, el grupo de próximo intendente de Montevideo propuso incluir redacciones sobre el rechazo de los asesinos de Hamás y expresamente los trillaron, les pasaron por arriba. Por supuesto, esto no es novedoso. ¿Qué es? ¿Una niña antisemita? La ultra uruguaya es antisemita desde tiempos inmemoriales y yo que soy memorioso recuerdo un debate que dirigía un gran periodista de izquierda y judío en la televisión de aquella época que se llamaba Mario César o Mario Kaplun, que tenía debates de confrontación, pero se llamaba algo así como alta corte de debate o de ideas. Por supuesto, había un sector que defendía la postura de Israel como resultado de la guerra de los 6 días y había los que defendían... Bueno, los que defendían eran un señor de la ultraderecha que después terminó en el Frente Amplio porque era fundador de la JUP y un señor de ultraizquierda que terminó convirtiéndose en menos de ultraizquierda con el correr de los años. Pero ya
en 1967. Estoy hablando hace más de 55 años. Esta es la tendencia de siempre. Pero yo debo destacar que en el Uruguay, histórica y tradicionalmente, la población uruguaya y la política uruguaya ha sido, por supuesto, defensora del único Estado democrático que hay en Medio Oriente. El único, que es Israel. Y es Israel desde el primer día en que David Ben-Gurión asumió el gobierno de ese país. Y luego vino Golda Meir y después vinieron los siguientes presidentes, incluyendo aquellos que fueron muertos, y en los últimos 20 años el señor Netanyahu, un judío norteamericano, ganó las elecciones. A mí no me gusta nada, pero es el que representa a la mayoría parlamentaria que en la Knesset, que es el parlamento israelí, donde por supuesto hay representantes de la comunidad árabe israelí que no hay en ningún otro lado, pero el gobierno de Israel entregó Gaza en el año 2006 y todos los que salen a protestar no tienen la más remota idea. Como resultado de los acuerdos internacionales, Gaza estaba bajo mando y comando del ejército de Israel. Y se fue en el año 2006, lo entregó a las autoridades de la Palestina, con las que no tuvo inconveniente. Estos hicieron elecciones, nunca más hicieron una elección, ganó Hamás, le sacó la tarjeta roja al grupo de Al-Fatah, que domina la otra parte de Cisjordania, Cisjordania con sede en Ramallah y con el abuelo Abu Mas, y tampoco en Palestina de Cisjordania hubo nunca más elecciones. Entonces, terminemos con esto. También les digo, hay un premio que el lunes se le va a entregar al ex embajador Washington Abdallah, que es el premio Jerusalén. Y les digo, ese premio es dado por el intendente de Jerusalén y el presidente de la Organización Sionista Mundial a personalidades que apoyan la causa del pueblo judío. Y ese son todos los que lo recibieron. ¿Sabe quiénes lo recibieron? El primero de todos, en el año 90, el doctor Tabaré Vázquez. El segundo, el doctor Lacalle de Herrera. El tercero, el doctor Sanguinetti. Y en el año 2010, el señor Mujica. ¿Y cuál es el punto? Pues yo no entendí el punto. Sé que falta Alfredo, pero está bien lo que plantea Eleonora. ¿Cuál es el punto? No, si el punto es, esto es la tradición, es la tradición ultra del Uruguay que domina ahora el gobierno. Alfredo. Pues no. Lo primero... Lo ultra no te lo llevo. Lo primero, jamás ni a la esquina. Y Netanyahu Ni a la esquina. ni a la otra esquina. ¿Está? Porque los dos tienen actitudes absolutamente criminales. ¿Tá? Para mí no son representativos ninguno de los dos. Ah, no. ¿Y quién? Para mí, perdón, Connie, te escuché. ¿Quién votó Perdóname, a los Connie, te diputados escuché. que No seas malo, la Connie. mayoría Hablaste a 5 minutos. Netanyahu? Pará, Connie, pará. Porque el tema es muy sensible y me parece que es muy importante aclarar los puntos. Digo, los dos son criminales, en diferentes actitudes, y realmente no creo que se represente ninguno, ni al pueblo árabe o palestino, ni al pueblo judío. No lo representa en su totalidad. ¿Tá? Yo no voy a la esquina con ninguno de los dos. Tú atribuís. Pero para dejar de terminar, Connie. Considero yo que ninguno de los dos representa. ¿Tá? Porque yo estuve en Israel y yo vi muchos judíos trabajando codo a codo con los palestinos por la política de dos estados. ¿Tá? Y eso me parece que es fundamental. Y este señor que está en el gobierno hoy de Israel es un criminal de guerra. ¿Tá? Y los terroristas de Hamás son unos criminales absolutamente asesinos. Con ninguno de los dos quiero nada. Entonces, el tema a mí, volviendo a Uruguay, porque tenés que marcar esto porque si no, siempre parece que de un lado o del otro. Yo con ninguno de los dos, ni a pando. Me hace acordar esto a la cuestión de Poeme Benedetti. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Ahora entramos, como estuvimos durante años hablando del tema si Venezuela era dictadura o no era dictadura y parecía que esa era el parteaguas, ahora hablamos de genocidio. Si lo que pasa hoy es genocidio o no es genocidio. Elvio Rosselli, el ex embajador de Naciones Unidas, el otro día lo dijo en un canal de televisión, estuvo bárbaro. Y si están haciendo el mismo tipo de confrontación, es importante si decís la palabrita o no decís la palabrita. Me importa 3 pepinos la palabrita, acá lo que hay que condenar es la guerra como se está planteando hoy y que está matando gente inocente. Hay que ir a la paz.
Pero para alguna gente parece que la historia comenzó el 7 de octubre de 2023. ¿Tá? Como nunca hubo antes ninguna guerra. Siria no murieron 500.000 de personas, ¿no? En Ruanda en el 97 no murieron 800.000 tutsis con un genocidio. En Serbia, Herzegovina no murieron nadie. ¿Tá? En Ucrania parece que no existe la guerra. No muere nadie en Ucrania. Hablamos solo de los palestinos. Pará poquito. Me parece que es una cuestión demasiado sesgada, ¿tá? Y alguna gente, lamentablemente, de izquierda, le sale el prejuicio antijudío. Como a mucha gente dentro del centro derecha le sale el prejuicio islamofóbico, ¿no? Se vuelven islamófobos automáticamente, ¿no? Son todos malos. Los judíos son los prejuicios antijudíos por un lado y contra los árabes es otro, es brutal. Entonces, no, pero para, ¿es contra los árabes o contra los fundamentalistas terroristas? Perdóname, son cosas mezcla distintas. todo, ¿eh? Todo el mundo habla del Islam como que es... Bueno, no, pero eso es desinformación. No, pero te mezclan... Tratemos los judíos no son todos iguales. Tratemos de traer lo que es información correcta. Daniel Barenboim es judío, ¿tá? Y es un ejemplo de vida de lo que debe ser como ciudadano judío y ciudadano israelí, y muchos más, ¿tá? Entonces, a mí me parece que esta cuestión de querer embretar en este momento al gobierno de que tiene que definirse por parte de algunos compañeros del frente, me parece un disparate. Yo creo que el gobierno está teniendo una actitud muy correcta de definir los intereses del país. Sí. El país somos todos. Les diría de repasarlo, porque nos quedó pendiente ese tape, ¿no? Repasar finalmente cuál es la posición oficial del Uruguay. A ver qué dijo Orsi al mediodía. De acuerdo con Alfredo, ¿eh? ¿Sí? Yo comparto la estrategia que estamos llevando a nivel de ONU, que también es muy dura, pero nosotros tenemos muchos cuidados porque si hay algo que precisa la población de Gaza no son anuncios. De anuncios podemos llenarnos. Voy hacia algo bastante más concreto. ¿De qué forma puedo apoyar a esa población? Ahí tenemos algunas alternativas, tenemos leche en polvo, tenemos arroz. Estamos viendo la forma de llegar de manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad. Si tuviéramos que hacer declaraciones, podemos llenarnos. Presidente, ¿cómo? Es la declaración de una fuerza política. El gobierno es otra cosa. ¿Cómo maneja la opinión? ¿Cuál es mi posición? Ya lo dije y lo vuelvo a reiterar. Es inaceptable lo que está pasando. Y dije, condeno la escalada que estaba llevando adelante el presidente o la autoridad máxima de Israel. A mí me gusta un poco acompañar lo que normalmente plantea la ONU porque es un camino de paz. Hacia ahí vamos siempre. Bien, con lo que dijo el presidente Orsi, ¿alguien discrepa o entiende que se queda corto o entiende que no es por ahí? No, yo creo que no es por ahí. ¿Y por dónde tendría que ser? Absolutamente tendría que ser respaldo a los países democráticos con criterio principal. Segundo, acción conjunta para eliminar el terrorismo de Hamás. Tercero, acción concertada internacional para facilitar. Es falso todo lo que están diciendo de que el gobierno de Israel, que es el resultado de una mayoría parlamentaria en su parlamento, surgió de diputados que representan a los ciudadanos en elecciones libres de una democracia que tiene 77 años y que fue diseñada de común acuerdo, pero con las instituciones de lo más caro del pensamiento liberal del mundo de 1940. ¿Pero vos estás de acuerdo con el uso de la fuerza de esa forma porque Israel sea un país democrático? Hay que destruir a Hamás y además... Pero no se está destruyendo a Hamás. Pero perdón, están destruyendo a Hamás porque Hamás es el que usa por todo el sistema de amparo y de escudado en niños, familias y lugares, toda la acción de los subterráneos, Connie, ¿tú toda la justificás acción de que los maten túneles, niños, todas las civiles, etcétera, obras, para destruir a Hamás? ni una sola obra hay seria en toda la Connie, franja de Gaza. te quiero hacer esta con pregunta. una ayuda ingente de Naciones Unidas, toda aplicada exclusivamente, y lo que está haciendo el gobierno de Israel, con mi aplauso, es ir liquidando uno por uno a todos los jefes de Hamás, que cuando se rajan se van a amparar en las mieles de los millonarios de Qatar. Pero tú justificás... Para, le está haciendo una pregunta Eleonora. ¿Tú justificás
las muertes de niños y civiles? No Déjame terminar la pregunta. ¿Justificás las muertes de miles y civiles para exterminar a esos jefes de Hamás? ¿No crees que debería ser? Absolutamente, Ok. absolutamente, porque el Estado de Israel aplica todas las reglas de la Convención de la Guerra de Ginebra y lo hace con todo cuidado. Durante el comienzo Pero de me da los mucho bombardeos miedo estar acá, realmente. mandaban todas las instrucciones porque todo el ejército de Israel es formado por gente que entiende las normas de la guerra. Y la primer norma de la guerra es, y existe, porque hay gente que no entiende que hay instancias en donde tiene que haber guerra, no tiene solución. El señor Zelensky, para defenderse de la agresión del hijo del gran sete de Putin, que mandarle... Ahora, cuando van a bombardear un lugar, tienen que mandar advertencia. Esas son las reglas de la guerra que son producto de una convención internacional que se llama la Convención de Ginebra. Todos los bombardeos y estos hijos de una gran siete de Hamás lo que hacen es poner niños y familias para que cuando venga el bombardeo haya víctimas. Increíblemente, en 2 millones largos de habitantes que tiene Gaza y en un periodo de más de 2 años y medio, desde octubre, casi 2 años, los muertos son Eso lo viene civiles, sosteniendo 50.000. Eso lo viene sosteniendo hace tiempo Israel. ¿Alguien más entiende que esto es un punto que hay que tener en cuenta? El que se avisa, el que ponen a los niños y se esconden debajo de los hospitales. Yo creo que aquí, en realidad, nuevamente vuelvo al punto del dilema ético. Porque en realidad no podemos tener una discusión seria si no podemos considerar los dos males que tenemos. Por un lado el terrorismo y por otro lado, por decirlo de alguna manera, la ultraderecha con el ejercicio de la fuerza. Pero también este grupo del ejercicio de la fuerza ha prohibido la entrada de la ayuda humanitaria. Y entonces, ¿Hamás se aprovecha de su población? Sí. ¿Lo hace desde una perspectiva, una ideología terrorista? Sí, también. Pero el dilema es, ¿cómo hacemos para que la paz al menos, permita la vida? Es falso lo que estás diciendo, Bueno, Fernando. ¿Por qué es falso? Es falso lo de la prohibición de la entrada de la ayuda. Es falso de toda falsedad. A ver, en la Connie, primera... yo, si querés, pero, puedo, Fernando, el yo te primer puedo, dato mirame, que tenés que mira, considerar... Connie, yo te puedo, si querés, porque tengo bastante pólvora, puedo alzar la voz y gritarte. No, y no voy a resolver... Yo lo hago, no, yo lo escuchame. hago porque me sale Bueno, y a mí solo. también me Es la sale, fo- pero es la- ¿sabés lo es que la pasa? manera de Connie, Si te Fernando. quiero aportar algo... Te voy a aportar qué pienso. Pero y yo no escuchá, puedo me- hablar bueno, bajito. bueno, No, pero- habla no, como pero pará, quiera. pero dejale Me dar han- su Me han opinión. gritado muchas veces, ¿sabés? En este lugar estuvo sentado un señor que me gritaba cosas y yo estaba sentado en aquella punta y me tuvo que bancar varias. ahora me tenés Tengo al lado. varias no pasa nada. Y Lástima que las cosas tengo que cambian. controlar la ira. Y eso es parte del dilema también. Pero, La historia acá yo creo que el gran punto es, hay una grandísima parte del pueblo de Israel, y yo también, cuando empezó este problema, estaba en otro programa y precisamente dije, una de las tantas consecuencias va a ser despertar la euforia antisemita, y ya la vivimos en la Segunda Guerra Mundial, y ya supimos lo que es, y es desde mucho más atrás. Pero hoy el problema es otro. Y hoy el contexto es que, de alguna manera, hay un pueblo que está siendo triturado por todos lados. Los terroristas y los que ejercen desde el lado de una democracia que habría que ver si todo el pueblo judío en este momento está apoyando a sus parlamentarios y si el Parlamento representa realmente al sentir del pueblo judío. Habría que verlo. Bueno, no, eso Porque ya de se alguna sabe manera que hay un montón de manifestaciones contra Netanyahu se han parado muchísimo en el derecho a ejercer el poder. Te Y salió no ha perfecto, escuchado al Parlamento, ni mucho menos a la cantidad de manifestaciones de judíos en su propia tierra. Te Y salió el mu- perfecto el nombre, ahí. Ahí me salió. Perfecto. Bien, entonces tengo que calentar. Pero yo creo que Conia lo que iba es a señalar que no es, a ver si entendí bien, iba para ahí,
que no es verdad que se haya bloqueado No, no es la verdad, ayuda pero mucho- humanitaria a pero Gaza. tenemos Pero otro- lo denuncian organizaciones humanitarias de mucha yo no digo que no trayectoria. lo denuncien, eso no... A ver, vamos a entendernos. La Organización de las Naciones Unidas, ¿tá?, vota por abrumadoras mayorías las cosas más espantosas contra el régimen de Israel. Las más espantosas, y no se les mueve un pelo, son las dictaduras más impresentables del planeta, y con tranquilidad. Y además, a veces los acompañan representantes de países democráticos que dicen, sí, pero tengo problemas en casa, que capaz que, como está pasando ahora en tantos países de Europa y en los Estados Unidos, donde el tema del antisemitismo está en una erupción volcánica. Pero vamos a ayudar un poco a la gente a pensar. La Franja de Gaza no está rodeada por el Estado de Israel, cosa que ignoran alegremente todo lo que hacen análisis. Tiene una salida a Egipto. La Franja de Gaza, Bloqueada. tiene El Mediterráneo, que está bloqueado. el Mediterráneo, que es un océano. ¿Quién lo bloqueó? Está bloqueado por los israelíes. No un sea mar- malo, Ah, no, Connie. yo pensé que era por la arena de... No. Pero además tiene una frontera Con Egipto. con el Estado de Egipto, Y es por ahí que donde- fue uno de los que recibió la paliza monumental de la década de los 60, que fue la Guerra de los 6 días, y que terminó Israel no solo destruyendo al ejército de Nasser, sino tomando todo el Sinaí, que se los devolvió luego de transferirlos por Naciones Unidas, donde tropas uruguayas ejercieron la contención de la paz. Y estoy hablando de 1967. Entonces, el régimen de actual gubernamental de los hermanos musulmanes, que son Egipto. musulmanes y hermanos, en Egipto, en el Cairo, tienen todos los recursos del planeta, incluyendo un gran ejército en número mucho mayor que el de Israel, para amparar 78.500 camiones. ¿No es eso lo que les dice el IDF, el ejército de Israel? Es: no permitiremos la entrada cuando se entrega del otro lado sin el control de autoridades independientes que garanticen que esos alimentos y esa ayuda llegan a los destinatarios. Y todos A mí lo que me parece de locos- saben que no llega a ellos. Me parece de locos que en el mundo, con toda la tecnología avanzada que tenemos, no seamos capaces de poder llegar a una imagen lo más real de la situación. Porque también se dice que el material que se utiliza lo provee Hamás, y entonces, claro, con eso... ¿No podemos realmente tener acceso a los hechos de la manera más objetiva posible? Tanto que evolucionamos con ciencia y tecnología y hoy no sabemos a quién creerle. Lo que pasa es que eso es voluntad política. Eso, lo que Eso es pasa voluntad que política. creerle. Y la voluntad política la Son puedes tener construcciones con... políticas que uno hace sobre los temas. Y obviamente que por más que uno tiene que constantemente hacer el esfuerzo para que las opiniones no estén teñidas con los prejuicios y los preconceptos que uno trae, termina sucediendo eso. A ver, yo parto, el primer punto es, por supuesto que rechazo y todo lo que tenga que ver con la muerte de niños y de civiles de cualquier lado. Ahora, a mí me parece que también, yo tengo un matiz en hablar de proporcionalidad o falta de proporcionalidad cuando estamos hablando de un Estado y de un grupo terrorista, o cuando estamos hablando de que a mí puede ser que no me guste quien encabeza el gobierno de Israel, pero es quien encabeza el gobierno, y del otro lado hay un grupo terrorista. Entonces, ponerlos en pie de igualdad no me parece... desde mi punto de vista, un primer punto de partida. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de un gobierno y de un Estado, y estamos hablando de un grupo terrorista que no maneja ningún código que tenga que ver con
Los acuerdos. el gobierno internacional o con las normas o con las pautas internacionales. Y que hoy todo lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias que están llegando, muchos de los puntos que estaban puestos en la franja tuvieron que cerrarse porque obviamente que hay un miedo inminente, porque puede ser que los grupos de Hamas utilicen esos puntos en donde se da ayuda humanitaria para ingresar a territorio israelí. Entonces, no podemos hablar de una proporcionalidad, no podemos hablar de una guerra, no podemos hablar de una situación en igualdad de condiciones. Hay una situación que es inimaginable para nosotros. Creo que ni siquiera es comparable con la situación de Rusia y Ucrania, que más allá de las diferencias enormes que se pueden tener y de la condena de nuevo hacia la muerte de civiles y de inocentes, se manejan y están bajo las órbitas del derecho internacional. Acá estamos hablando de gente que no se maneja con esas normas y que es muy difícil para nosotros, desde Occidente y con la formación que tenemos en el respeto a las normas, es muy difícil de imaginar lo que puede estar pasando a aquel lado. Entonces, creo que también tenemos que tener un matiz cuando hablamos de proporcionalidad o de que me puede gustar o no, pero es un gobierno que representa a un Estado. Es lo mismo que el día de mañana alguien nos diga, bueno, a nosotros no nos gusta lo que está haciendo el gobierno uruguayo. Bueno, no te gustará, no le gustará a otro país, pero es el gobierno que eligió el pueblo uruguayo y a nosotros nos representa. Entonces, con esas cosas también creo que tenemos que tener cuidado en los discursos. ¿Alguien quiere agregar algo más, Alfredo? Creo que hay un tema que si el respeto de la Convención de Ginebra implica matar 50.000 civiles, me parece que la Convención de Ginebra le está errando en sus reglas. No, y aparte me parece que jamás es un grupo terrorista. En las reglas para la Es guerra. un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Y reprime a gran parte del pueblo palestino que está en Gaza. Exacto. Porque entendámonos, no es que estén todos los que están en Gaza no son miembros de Hamas. La mayoría, yo creo que están... Yo creo que están sufriendo Ya eso. lo votaron. Ahora, tampoco... En el año 2006. Tampoco nos olvidemos de que Hamas contó con la anuencia o la vista gorda de Netanyahu cuando le mandaban dinero, porque evidentemente fortalecer a Hamas debilitaba la autoridad palestina. Entonces, ahora le salió el tiro por la culata al señor Netanyahu. No nos olvidemos que Netanyahu estaba menos que a punto de ser condenado por corrupción y abuso de poderes, etcétera, y explota todo esto. O sea que hay muchos elementos a tener en cuenta. Me parece que no es lo mismo aserrín que pan rallado. Y 50.000 personas, la mayoría civiles, niños, mujeres, etcétera, etcétera, muertos, a mí me duelen, sean palestinos o sean de cualquier nacionalidad. Y eso es lo que de alguna manera, en este dilema ético, es la única manera en que puedo entender el comunicado de las fuerzas orgánicas del Frente Amplio. Porque en realidad en el comunicado... Pero se pasan de rosca. Quieren presionar al gobierno. Yo estoy diciendo, puedo entender. ¿Cómo hacemos para desarticular la desigualdad entre lo institucional y lo no institucional, por decirlo decorosamente? ¿Cómo podemos hacer? La intervención internacional tiene que ser una forma. La expresión tiene que ser una forma. La dialéctica puede ser una forma. No dio resultado. Porque también en todo este proceso han muerto periodistas, ¿no? Sí, de todo. Por lo que tengo contado, por lo que tengo contado, algo así como 225 periodistas, que también serían una fuerza que nos traerían la verdad. Han sido eliminados por ambos grupos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos mirando y peleando entre nosotros? ¿O buscamos esa cosa del dilema ético que digo que es lo menos malo para llegar a salvar a la más gente? ¿Y qué sería lo menos malo? Y yo creo que hay que seguir manifestando. Por un lado hay que manifestar. Obviamente que las polarizaciones no ayudan y vivimos en un mundo que no tiene conciencia crítica o tenemos poca conciencia crítica y hay poca conciencia ética, pero acá hay algo desbordante. La vida la estamos mirando masacrar por otros iguales. Más allá de cómo piensen. La vida. Y la vida que contengo yo la tiene el que vive en Gaza o el que vive en Israel o en cualquier lado. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación cuando los organismos internacionales no tienen poder como para poder ejercer presión? ¿Quién puede ejercer presión? Los pueblos organizados.
Los pueblos que dicen, no, ¿cuál es el mal? ¿Podrán gritar alguna consigna? Mediante sus gobiernos, Bueno, como está haciendo nuestro gobierno. nuestro gobierno lo está haciendo. Por eso. No quita que el pueblo también se organice, aunque el gobierno, yo estoy muy de acuerdo con la política internacional. Bueno, el pueblo se puede manifestar. A los uruguayos nos representa nuestro gobierno y es lo que está haciendo. De todas formas, no podemos está bien, pero no tenemos que quitarle la libertad de expresión al pueblo. De hecho, pero acá estamos discutiendo eso. Estas declaraciones que los que tienen que gobernar. Lo que están gobernando y lo están haciendo independientemente de su partido, el que lo llevó al gobierno, llevando adelante el programa que propusieron al pueblo, y estoy feliz con eso. Y un dato que es importante, me parece, que la postura del presidente que acabamos de escuchar y que estamos viendo, demuestra de que las presiones ultras, como dice mi amigo Connie, no tienen mucho efecto, porque el presidente se mantuvo firme en su postura y a mí me representa, y creo que nos representa a la mayoría de los uruguayos. Bueno, pero ojalá que la fuerza política entonces se haga eco de la postura institucional del presidente. Somos y un que partido no, de hombres libres. Porque, sí, y de mujeres también, pero porque después pasa lo que pasó, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, que terminó con una denuncia en fiscalía, porque está muy bien que los pueblos se expresen, pero cuando estamos hablando de posible generación de odio hacia una comunidad que históricamente ha sufrido discriminación, como es el pueblo judío, hay que tener mucho cuidado, porque el límite con el antisemitismo es muy finito. Y como bien dijiste tú, Fernando, que yo coincido, en la masa crítica cada vez la perdemos más. Y nos transformamos en ovejas que seguimos a lo que dicen los grupos y las institucionalidades en las que uno cree. Yo vengo de una lucha en el Uruguay muy parecida a la del pueblo judío y muy parecida a la lucha de las mujeres. Y he tenido que poner el cuerpo. No puse un discurso, bueno, tampoco había en ese momento las redes sociales. Podría haber sido más fácil, quizás. Puse el cuerpo. Como lo han puesto el cuerpo las mujeres. Y hay disidencias, hay distintas posturas, sí, eso significa que somos humanos. Y la convivencia la construimos con determinados valores y criterios. Y está bueno que podamos discutir de estas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera reforzar... ¿Por qué el uruguayo es tan polémico? ¿Y por qué el uruguayo tiende a la...? Porque nosotros somos una mezcla de corrientes migratorias que se vieron obligadas a entenderse para poder convivir y sacar este país adelante. Más allá de los relatos históricos, las grandes corrientes migratorias de fines del siglo XIX en adelante han obligado al Uruguay a entendernos cultural, idiomáticamente, de manera expresión, religiosamente, hasta que llegó el laicismo, que eso es otro cantar, que se volvió la religión oficial del Estado. Pero independientemente del laicismo, hemos logrado generar el laos, el encuentro del pueblo y en el diálogo, en la polémica, y lo que estamos haciendo todos los días porque lo tenemos que cuidar, lo difícil que es construirlo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces en el afán de mantener la paz pinchada con alfileres, que la gente no hable. Que la gente no se exprese, que la gente no diga, que la gente no disienta. Bueno, es lo que estamos haciendo con esto. Es lo que estamos haciendo con esto. Ahí no se está discutiendo. Ahí lo que se está pidiendo es a la gente que salga a movilizarse en contra de un Estado. Eso es lo que está pidiendo el Bueno, mira, yo lo puedo leer el comunicado porque lo tengo acá. Y eso se te puede ir de las manos, porque vos no controlas a la gente. No lo dice contra un Estado, no habla contra el Estado. No habla contra el Estado. Antes de ir a la pausa, léelo. No puede ser. Él dice, promover y convocar acciones de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, en su legítimo derecho a existir y a condenar los crímenes de lesa humanidad y genocidio, palabra que yo no comparto, que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel encabezado por Netanyahu, que amenaza. Por más que no estemos de acuerdo con el presidente de Israel, es quien representa al Estado de Israel. Está bien, lo que tú quieras, pero de alguna manera el problema, no estamos condenando, pero no se está condenando, en el papel, en la lectura semántica, no se está condenando a un gobierno. Judío. Se está condenando la situación. Lo primero, el sujeto de... al Estado de Israel, lo dice. No, el sujeto al Estado de Israel. No, el sujeto de este párrafo es protejamos, promovamos las acciones para que el pueblo tenga vida, en el fondo, derechos humanos. El gobierno de...
Bueno, ¿y ¿lo está haciendo o no lo está haciendo? Está bien, pero yo, a ver, pero entonces... A ver, ¿quién está matando? Perfecto, O pero sea, entonces... ¿quién tiene las bombas? ¿Quién revienta a la gente? Entonces el comunicado es Bueno, yo lo movilizarse en siento. contra del Estado de Israel. No es contra el Estado, es contra las acciones que el gobierno del Que es el Estado que de Israel. representa, y no bueno, es, ahí está, yo soy son un las acciones del Estado de Bueno, Israel. pero no, contra las acciones que el gobierno de Israel en manera militar... Que legítimamente es el que representa al Estado de Israel. O sea, que es lo mismo que decir la que es contra el legitimidad Estado de Israel. Bueno, nos quedamos empantanados. La nos legitimidad empantanamos un gubernamental poquito acá, no a le ver da si- derecho al crimen. Si nos podemos Yo no estoy mover. diciendo eso. Vamos a No le da hacer derecho. una, Yo estoy diciendo... Por más que la guerra. una y breve además, pausa. no hay guerra, Señores, como decía mi amigo acá. No hay yo entiendo guerra. que esto está al rojo vivo, pero hay otras cosas que están al rojo vivo. ¿Tá? Las ofertas de Vía Confort, por ejemplo, al rojo vivo. Nos vamos a ir con eso a la pausa. Ofertas en 12 cuotas y con hasta 20% de descuento con tarjetas Cabal.